Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Jóvenes que Motivan, un espacio dedicado a exponer proyectos y a jóvenes que están haciendo país y mundo a través de la acción. El día de hoy nos vamos a Colombia para conocer un poco el trabajo que realiza Daniel Duque, quien es abogado y además expresidente de la Fundación Rebel. Daniel, bienvenido a este espacio. Génesis, muchísimas gracias. Por favor, coméntanos si siempre quisiste ser abogado o cómo fue ese proceso. Bueno, pues la decisión de carrera y como de profesión de vida es difícil, pero digamos que para mí fue fácil porque desde el colegio ya sabía que quería ser abogado. Realmente no sé, creo que fue un tema, como una cuestión que sucedió en el colegio sobre, entre comillas, una injusticia que estaba pasando pues con los estudiantes. Entonces yo, completamente desprevenido, pues yo no sabía ni siquiera qué era derecho, yo no sabía qué era ser abogado, yo no sabía nada de estas cosas, porque todavía era muy pequeño. Yo lo que sí sabía Claro. era, por ejemplo, no sé, de ingeniería, pues porque me gustaban mucho los carros, me gustan mucho las máquinas, cómo funcionan las cosas. Entonces yo tenía nociones de qué era ingeniería, qué era ese tipo de cosas, pero derecho no. Eh, y bueno, ahí en esa situación que surgió del colegio, eh, muy desprevenidamente tomé la vocería, pues por así decirlo, pues porque veía, digamos, una injusticia clara que se estaba cometiendo y de una forma, digamos, muy pacífica y tranquila busqué solucionar el problema y lo pudimos solucionar. Y ahí fue que un amigo se acercó y me dijo, bueno, pero entonces ¿usted qué va a ser abogado o qué? Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es derecho? ¿Qué es ser abogado? Yo no tengo ni idea qué es eso. Entonces ahí me puse a leer, y efectivamente pues encontré que me llamaba mucho la atención. Pero si Wow, me pues preguntas muy que si joven. entre abogado u otra cosa, a mí me gustaría hacer de todo, la verdad. Pero abogado pues, es una profesión muy bonita y a eso es a lo que me dedico actualmente. Vale, buenísimo. ¿Cómo es ser abogada actualmente y siendo tan joven? Pues el tema de la justicia, ya que lo mencionas. Sí, pues es un reto, sobre todo pues ahorita como en esta situación tan específica que estamos viviendo, a nivel mundial, porque las cosas cambian su funcionamiento. Entonces, incluso la justicia es una de las cuestiones que más afectada se ve, pues por el tema de Sí, tiempos, demoras. En sí, yo creo que en todos los países es muy demorada la justicia y sí, ahorita bueno, totalmente. en Colombia es bastante, se había venido como arreglando mucho, el tema de tiempos, y digamos la rama judicial en Colombia ha intentado trabajar muy bien, como para solucionar estos temas, pero pues con el COVID todo se fue al, Sí. al traste, como dicen, porque ya los tiempos pues son unas cosas absurdas lo que está pasando. Menos mal que, y para responder tu pregunta, ¿qué es ser abogado hoy en día? Yo creo que ser abogado es precisamente eso, y es no tener que estar llegando a esas últimas consecuencias de utilizar, digamos, el aparato judicial estatal para resolver los conflictos. Yo creo que ser abogado hoy en día es ser más que una persona que ponga problemas, es ser una persona que ponga soluciones, que plantee soluciones Totalmente. y que a sus clientes, digamos, los lleve a encontrar soluciones antes de tener que entrar, digamos, en pleitos judiciales o cuestiones de estas. Entonces, ser abogado hoy en día es ser un negociador, ser un intermediario en búsqueda de soluciones, y ser un facilitador, básicamente. ¿En qué rama del derecho te enfocas más? Súper pacífica mi rama del derecho es en propiedad intelectual, que eso incluye pues, temas de derechos de autor, Ujú. marcas, patentes, diseños industriales. Está muy relacionado con un poco lo que te decía, lo que también me gusta mucho, pues que es como todo el tema de cómo funciona el mundo. Entonces, Exacto. no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista un poco Pero legal. mecánico. Sí, y en este caso, pues, en todo el tema de patentes y todas estas cuestiones, un poco estar ahí metido, cómo entender cómo funcionan las cosas hoy en día, porque, por ejemplo, una vacuna hace lo que hace, Exacto. y todo ese tipo de cosas. Entonces, El reglamento y todo eso. sí. ¿Cómo fue tu trabajo en la Fundación Rebel? ¿Qué desempeñabas? Mi trabajo en la fundación fue un trabajo largo, fue de casi 8 años, de 8 años, Wow. donde entré como voluntario inicialmente en el área como de formación de jóvenes y progresivamente fui ocupando diferentes cargos. Ya luego pues dejé de ser voluntario, me contrataron,
y empecé dirigiendo un área que es muy bonita y es la que más me gusta de la fundación, que es el área del poder de las ideas, y es un área de formación, una plataforma de formación para adolescentes y jóvenes, eh, formación en liderazgo y en habilidades, digamos, socioemocionales importantes. Entonces, empecé siendo director de esa área, luego, aparte de ser director de esa área, era el director jurídico, y luego de eso pasé a ser el director ejecutivo y finalmente fui el presidente durante dos presidente. años y medio, y el periodo pues ya terminó en el año pasado, a noviembre del año pasado, pero pudimos hacer muchísimas cosas. Incluso estábamos viendo, hay un programa muy interesante de la fundación que se llama el Euromodelo Joven. Lo logramos hacer en Argentina, en Uruguay, en Chile, pues aparte de Colombia, y estamos Ujú. buscando también poder hacerlo en Venezuela porque nos interesa muchísimo Buenísimo. poder unir todos los países, digamos, de habla hispana en este proyecto. Entonces, y Venezuela siendo pues país hermano y con el que tenemos pues tantos vínculos, aunque últimamente Claro, no sí. son tan buenos, porque digamos que desde el gobierno hay muchas, Sí, digamos, mucha muchas contrariedades. discrepancia. Ujú. Eso pues para nosotros resulta, o sea, entre comillas, irrelevante. Claramente es muy relevante, pero para nosotros no es una excusa para poder Claro, hacer cosas totalmente. y para poder trabajar. Entonces, muy seguramente la nueva persona que está ahorita liderando el proyecto de la fundación, pues va a tener ese reto de entrar a Claro, poder hacer trabajo en Venezuela. con Venezuela. Entonces, pues nada, eso es como a grandes rasgos a lo que nos dedicaba, o pues a lo que yo me dedicaba allá, ellos se siguen dedicando a eso. Claro. ¿Qué te dejó esa experiencia? Yo entré muy joven allí, con lo cual podría decir que casi que mi formación profesional fue lo que yo obtuve allí, que es mucho, o sea, Ok, es todo. claro. Entonces, aprender a trabajar en equipo, tener un nivel de disciplina, tener un nivel de responsabilidades, y todas estas cuestiones son fruto de eso. Entonces, podría decir que me dejó muchísimas cosas. Claro, muchos valores, mucho trabajo por la vida. Exacto. ¿Cómo veías el liderazgo juvenil en Colombia? Creo que un tema que, es un tema que extrañamente, no sé si pase también en otros países en Latinoamérica, pero los latinoamericanos en general estamos como muy llamados a la acción, Ujú. o tenemos como un sentimiento de pertenencia un poco pues extraño desde el punto positivo y desde el punto negativo, pues de pertenencia ya cuando llega a extremos, digamos, temas nacionalistas, pues no está bien, pero cuando es una frase muy concreta, y es que las personas normalmente cuando son líderes intentan ser más importantes que útiles, pero debería ser al revés. Y es ser líder no ser una persona importante, ser una persona útil, y eso es lo que nos tiene que quedar a nosotros porque vemos muchos que se hacen llamar líderes que son, digamos, muy renombrados, importantes, pero al final del día no hacen absolutamente nada relevante por su alrededor. Entonces, esa es una de las labores como más importantes de entender realmente qué es el liderazgo, que el liderazgo, pues claramente es un tema ligado con la transformación, y que esa transformación es una transformación real a través de las acciones que el líder, o quien se hace llamar líder, o quien quiere ser líder, o quien quiere hacer labores de un líder, pueda entender, y que sea un liderazgo consciente y no sea, digamos, un liderazgo en donde no tienes en cuenta cuáles son los resultados de tus acciones. Entonces, eso es lo más importante. En Colombia, todo el mundo quiere ser líder. En Colombia, todo el mundo opina, todo el mundo participa, todo el mundo tiene una opinión al respecto de algo, pero eso a veces es bueno, a veces es malo. Es bueno pues cuando, digamos, esas opiniones construyen, es malo cuando esas opiniones destruyen, eh, y es algo con lo que uno tiene que estar muy, digamos, que tiene que ser muy consciente. Es difícil en Colombia hacerse un lugar como joven líder, pues, en el liderazgo juvenil es difícil, ya Yo sea en creo el que ámbito social y político. no. Eh, en el ámbito social yo creo que es más fácil. En el ámbito político pues está muy ligado como al conocimiento del sistema político que tú tengas y de las personas que tú conozcas, Claro, pero eso no es que sea malo. O sea, no es que la política son conexiones, claramente que son conexiones. O sea, uno no puede ser político abstraído del mundo. Entonces, es las personas que tú conozcas, con las que tú interactúes, con las que tú convenzas. Y al final ser político es un poco eso, es jugar a el poder de las ideas, y el poder de las ideas radica en
cómo logro convencer a las personas de que mi idea es positiva y es buena. Y eso solo se logra conociendo gente e interactuando con otros seres humanos y siendo amigo y conocido, detractor, lo que sea, o sea, simplemente teniendo relaciones con seres humanos. Entonces, yo no creo que sea difícil. Claramente, digamos, desde el punto de vista político nunca fue mi interés, pero desde el punto de vista social sí, y creo que es muy fácil, digamos, obtener una posición, un campo de acción porque hay muchas cosas por hacer. Entonces, si uno Claro. realmente se lo propone, puede tener, digamos, un campo como líder desde lo social porque trabajo es lo que hay. Sí, sí. Actualmente te consideras un líder social. Eh, digamos que toda mi vida ha estado ligada al trabajo Área. social, eh, y que mis trabajos han estado ligados como a la labor social, que si me considero un líder social, eso pues lo definirá, digamos, la gente con la que me rodeo. Yo realmente, por mi personalidad también, soy una persona menos como eh, extrovertida desde el punto de vista que todo el mundo conoce y demás. Claro, Considero eres que más soy una persona un introvertido. poco más técnica, por así decirlo, que me encargo, digamos, de hacer las cosas sin estar hablando mucho. Entonces, digamos que por las acciones concretas que he hecho, consideraría yo que sí, ya que si otras personas puedan llegar a considerarlo por, digamos, por conocimiento que tengan de lo que yo hago, no creo porque, digamos que no soy mucho de, como de postear en redes sociales, que es lo que estoy haciendo, por Claro, ejemplo. Y eso es lo que hoy en día marca de si una persona, sí. al final si una persona eso no es también como lo que la gente diga. Sí, te lo define las redes, ¿no? De alguna manera. Sí, entonces la comunicación es súper importante, es una de las, digamos, herramientas transversales a todo lo que tú hagas hoy en día, pero no es muy fuerte. Entonces podría decir que ahí en ese sentido, digamos, yo no actúo mucho en tema, digamos, de comunicación, por así decirlo. Coméntame un poco de cuál fue ese proyecto social que te marcó, que tú dijiste, wow, o sea, esto es lo que siempre quiero hacer, o me encanta hacer esto. A mí uno de los proyectos que más como que más me gustó de todos los que, bueno, hay varios, pero podría ser uno que hice en el colegio con, digamos, un tema de una labor de formación de jóvenes para jóvenes. Eh, Okay. Eso era cuando estaba muy pequeño, estaba como tenía por ahí 16 años, y me fui al Magdalena Medio, acá en Colombia, digamos, es una zona difícil, a hacer todas estas labores. Ese, digamos, fue un trabajo muy bonito porque aprendí demasiado. Es una de las experiencias que más me han marcado la vida, pero también pude hacer algo. Entonces, digamos que ese aprendizaje fue en doble vía y todo lo que aprendimos de la comunidad, pues para mí fue trascendental. Y de ese aprendizaje que tuvimos de la comunidad también nosotros pudimos poner manos a la obra y transferirles los conocimientos que nosotros teníamos y ellos transferirnos los que ellos tenían. Entonces fue una labor muy bonita. Y otro de los proyectos es un proyecto que hicimos pues, con la fundación. La verdad todos son muy especiales, pero uno de los más grandes es uno en Bucaramanga, que benefició a más de 2.000 familias, con lo cual pues fue un proyecto muy grande, por lo menos pues digamos para los números que nosotros manejábamos, porque nosotros nos concentrábamos más en calidad que en cantidad. Entonces, Claro, ese proyecto fue sobre todo bonito por la gente que conocí y por la gente que sigue siendo, digamos, mi amiga y con la que sigo teniendo contacto de allá de Bucaramanga, porque ahí entendí realmente qué es entregarse, y qué es lo que es realmente ser líder. Mucha gente hoy en día cree que ser líder es donar o dar dinero, pero sí, es más difícil darse a uno mismo. Entonces, cuando uno se da realmente a uno mismo es cuando hay un cambio y realmente no solo un cambio en uno, sino un cambio en el entorno. Entonces, en el ese entorno. proyecto me gustó muchísimo. Me encanta. ¿Cuál crees, o sea, para ir cerrando, los valores que debe tener un líder juvenil en estos tiempos? Los valores que debería tener. Yo creo que hay uno, es súper difícil, es una palabra que me gusta mucho y es ser sensato, independientemente de la situación. Digamos que la sensatez es algo, es un valor que se ha perdido muchísimo.
hay muchos valores que debería tener un líder, pero pues yo creo que uno habla desde los que más adolece, digamos, en general, digamos, la gente. Entonces, como cuando en la entrevista de trabajo uno le preguntan cuáles son sus valores y uno dice que responsabilidad, pues, o sea, uno no tiene que responder eso porque se supone que uno ya es responsable, por eso lo están Claro, contratando. Entonces, un poco uno habla desde lo que adolece. Entonces, creo que lo que le falta mucho al liderazgo y el valor que más le falta al liderazgo hoy en día es la sensatez, esa capacidad, digamos, como de decir las cosas tal cual son y hacer las cosas tal cual son y ser coherente, sobre todo. Entonces, creo que eso es lo que más le falta en este momento. De valores y habilidades hay mil. O sea, hay hasta libros enteros de cuáles son las habilidades que debería tener un líder. Hay personas que han escrito toda su vida sobre eso. Pero yo creo que hay cuatro habilidades que son claves hoy en día y es una, tener una capacidad de resolución de conflictos, tener habilidades en resolución de conflictos. La segunda es ser creativo. Hoy en día, digamos, la creatividad es algo que vital. es muy común porque todo el mundo habla de eso, pero nadie es creativo. Entonces, o sea, como que todo el mundo Sí, habla de, pero nadie lo es. Y es muy difícil ser exacto. hoy en día porque básicamente, como, como le decía Shakespeare en Hamlet, como soluciones nuevas. La otra creo que es comunicación, que era la que te decía. Comunicarse y tener habilidades comunicativas es trascendental, porque Sí, al final son las relaciones, o sea, es la relación con otros seres humanos y con el entorno lo que te lleva a ti a realizar cambios y esa relación se da en su mayoría a través de la efectivo. comunicación. Ujú. Entonces, creo que es muy importante. Y la última habilidad que yo creo que es trascendental es la colaboración. Y es nada grande en el mundo si ha hecho por una sola persona. Entonces, intentar uno ser, digamos, o creer uno ser suficiente y capaz de hacer algo solo, es yo creo que una de las primeras cosas que uno aprende que no es así en la vida, porque se encuentra rápidamente, digamos, con barreras que te muestran lo contrario. Entonces, eh, tener Crear habilidades de alianzas. colaboración es trascendental. Sí, me encanta, Daniel, mil gracias. Vamos a realizar un ping-pong de preguntas que son preguntas y respuestas rápidas, ¿vale? ¿Ok? Un libro, Calila y Dimna se llama, el libro que más me gusta. una película, Eh, Cloud Atlas. una canción, Uf, en este momento tú pegas como mil. Eh, Uy, no, me queda muy difícil. Ahí sí me queda muy difícil porque una sola. cualquiera, la mm, que se te venga a la mente, la primera. eh, no sé, es que es el problema, se me vienen como 100. Pero hay una que me Bueno, gusta ese es bien. mucho, que me concentra mucho y es Riders on the Storm de Doors. Un lugar, Un lugar, eh, Manizales. un postre. Uf, Mil Hoja. No sé si allá exista Sí, sí existe existe, me en encanta. Venezuela. Es con Sí, sí, arequipe es y divino, divino. crema, son como jaldres. Crema en pastelera, después la otra capa. Sí, sí, buenísimo, me Sí. encanta. Lo amo. Si pudieras tener una entrevista con cualquier personaje histórico o actual, ¿a quién elegirías? Uf. La respuesta va a ser súper como sensacionalista, pero como aguda. Tranquilo. ¿Ahí me escuchaste? ¿A quién No, no, se me fue. Buda. Ah, el Buda, ok. ¿Qué significa para ti motivación? La palabra motivación. Amor por lo que uno hace. Y la palabra juventud. Esta respuesta se la voy a robar a alguien. Eh, es el tiempo que nos queda para hacer grandes cosas. Extraordinario. Mil gracias, Daniel, por tu tiempo, por este espacio que me abriste para exponer el trabajo que haces, tus ideas que son tan importantes, que la descubrí ahorita y la verdad es que jóvenes como tú es lo que necesitamos en estos tiempos. Gracias por tu tiempo, por el espacio y bueno, bienvenido a este espacio a través de Venezuela.
Muchísimas gracias, Génesis. Acá lo que necesiten. Y seguramente cuando vaya a Venezuela te estaré molestando también. Claro, te contactamos, aquí me espera, yo te abro Excelente, las puertas de excelente, Venezuela. excelente. Mil Espero que gracias, todo Daniel. termine de andar bien con usted y un fuerte Y abrazo. a ustedes también. Y las relaciones entre nosotros a nivel internacional. Mejor. Pero yo creo También. que, o sea, de gobierno eso no va a pasar pronto, con lo cual creo que las relaciones tienen que mejorarse en este tipo de cosas, porque Entre en cosas ciudadanos. pequeñas que van sumando mucho y que al final, ok, si los gobiernos se quieren poner de acuerdo, bien por ellos, pero los individuos de forma individual, Claro, van a la igual. redundancia, van haciendo sus cosas. Es así, es así. Mil gracias, Daniel. Bueno, Génesis, que estés muy bien. Chao. Bueno, amigos, chao. Esto fue una presentación, una edición de Jóvenes que Motivan. Nos trasladamos hasta Colombia, conocimos a Daniel, su trabajo, sus ideas. Recuerden seguirnos a través de @GNJH11, donde estaré posteando esta entrevista. Y bueno, también en el canal de YouTube, Génesis Azuaje. Mil gracias y bueno, nos vemos en una próxima edición de Jóvenes que Motivan.